Hola, soy Elvio Nielsen. Hola, soy Adrián Garelic. Soy Rubén Altman. Y entre los Estamos tres somos... Small Claro. Hunters. Y no, que me estás contando de que, claro, tú vienes del ramo de la programación. O sea, Sí, yo un estudié- programador. Sí, estudié Ciencia de la Computación acá en Ciencias Exactas y trabajé como programador, desarrollador de software y liderando proyectos técnicos por muchos años, 15 o 20 años. O sea, que en el 2005 estabas haciendo tecnología. Sí, antes, ya me acuerdo, los primeros trabajos fuertes fueron en el 98. Que ¿Y eras un ingresé bicho en la raro o secundaria. eras...? O sea, ¿cómo eras? ¿De Sigo tus siendo un- amigos? Sigo siendo un bicho raro. Bueno, así aquí que somos sí, un ya poco lo los era. tres. Claro, sí. Entre todos somos menos raros. Qué locura. Me encanta cómo... Sí, se cansa delante de la cámara. Bueno, aquí está producción, está pasando Estamos filmando, delante de la Sergio. cámara. Estamos filmando, Bien, Sergio, saluda a cámara. Eso no es verdad, Llegamos de acá, pero se van acabando. Ahí por si está. acaso. Bueno, no pasa nada. Bueno, era un Este gran es momento, el estábamos formato. emocionados, Yo Julio, esto claro. no lo voy a borrar, me encanta, estos son los momentos. Que nada, que tú, en 2005, por ejemplo, 2010, o sea, ¿cómo ibas viviendo tú como programador? Eso que entiendo que tú veías este futuro del de hoy, lo que iba a pasar tecnológicamente. Tecnológicamente, a ver, creo que cuando empecé era porque me gustaba programar. En ese momento veía que el mundo iba a cambiar y se veían otras cosas. Se veía el año 2000, me acuerdo de cuando empecé a trabajar en el I2K, que iban a explotar todas las computadoras por los aires porque pasaba de 99 Yo no a 2000. dormía, claro. tú dormías, yo a veces tenía miedo. Y yo laburé, no dormí los meses anteriores porque teníamos que hacer un montón de cambios de sistemas. Cuando ya habíamos superado el virus Michelangelo. De verdad. Ya lo habíamos superado y viene un nuevo miedo. Sí. Y después vino la fiebre de las .com y Sí, la primera la burbuja. ola de internet, que había también trabajo, como fue ahora más reciente, otras burbujas, o el mundo, como explotó el mundo blockchain. En ese momento, aún más grande, habían explotado las .com, así que había sido como una primera ola grande y ya habían empezado a cambiar las cosas. Y viste caer un montón de .com. Sí, Así, literal. sí. Una de mis primeras experiencias laborales en startups era cuando yo viví en Londres 3 años y ahí fue que conocí el mundo de los startups y las empresas de crecimiento exponencial y había trabajado en una empresa que se llamaba iSpotting cuando arrancó, que fue de las primeras plataformas pay-per-click del mundo y que era un éxito rotundo hasta que en un momento, bueno, por tema de management y porque Google vino y la pisoteó y terminó yéndose a los O caños. sea, ¿Google la compró o la...? No, O sea, la destrozó. destrozó todo el negocio de los avisos pay-per-click, pero habían sido súper pioneros. Y bueno, eso fue un ejemplo que me tocó bastante de cerca. Y así como esos, un montón. Como tú luego emprendiste, ¿sabes? ¿Emprendedor en serie? ¿O lo fuiste al principio? Y tuvimos una primera experiencia de pequeños con el señor, ahí en la fiebre de las .com en el 2000. Después volví a trabajar en las empresas como empleado y como independiente y me picó la fiebre de emprender cuando volví de vivir en Inglaterra, que ahí armé 2 empresas arrancándolas con Elvi, mi esposa, como socia. Una que era una software factory con el objetivo de producir software para el exterior, aprovechando toda la red que había hecho en UK, que esa, Elvi ayudaba y estaba además de socio con Adrián Eidelman. En paralelo arrancamos también una agencia de turismo sustentable. ¿En qué año estamos hablando? 2008, que fue de las primeras agencias de turismo sostenible receptivas en Latinoamérica. Con el tiempo, yo me dediqué full a la empresa de desarrollo de software y ella se dedicó full a la agencia de turismo. Así que seguimos caminos más independientes. ¿Y luego hiciste exit en alguna de estas? No, con la empresa de software, la agencia de turismo sigue funcionando. Ah, mira. La empresa de software, después de unos años, que complete un poco la historia porque da pie a lo que pasó, seguimos operando, funcionaba bastante bien, digamos, era una pyme rentable, pero pasado un tiempo es como que estábamos cansados de correr atrás de las necesidades de los clientes, aportar un montón de valor que no se note y trabajar solo for profit. Era como algo que no nos terminaba de llenar. Y ahí buscando qué hacer, cómo podíamos trabajar desde la tecnología en aportar otro valor al mundo, fue que en un momento nos cruzamos con Bitcoin y blockchain. Entre ellos, nuevamente acá aparece Gare, que en una búsqueda nos juntamos con gente de una empresa que se llama Coibanks, con Diego Gutiérrez y Gaby Kurman. Hablamos un poco de Bitcoin, blockchain,
Después hablamos también con Gare del tema, él nos presentó con Sergio Lerner y a partir de ahí, bueno, después de un tiempo de ideación, distintos caminos y demás, pero decidimos juntarnos para construir la tecnología que creíamos era necesaria para convertir Bitcoin en la base de un nuevo sistema financiero más inclusivo, descentralizado. Habiendo vivido más en Argentina, experimentado el corralito en el 2001, situaciones de confiscación y demás, lo veíamos como una oportunidad muy grande de construir nuestro know-how tecnológico en impacto social. Así que ahí fue un nuevo emprendimiento que fue Rootstock. Y con el tiempo Rootstock se volvió mucho más grande y más potente que Kinetica. Y vimos que no podíamos estar con las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese momento lo mejor era incorporar el equipo del know-how que había en Kinetica de programación. Pasarlo. ¿Y en qué momento fue o sea, la parte más medioambiental o el impacto, ¿no? de cómo nos afecta? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, a ver, primero estábamos charlando algo antes, pero algo que no te comenté es que yo de chico siempre me gustó la naturaleza y que de hecho si me preguntaban qué quería hacer, yo decía que quería ser veterinario, pensando que ser veterinario era cuidar el medio ambiente, ecosistemas, estar en el bosque con animalitos y demás. Y creo que en un trabajo práctico, no sé, habrá sido en ciencias naturales, en tercero o cuarto grado, nos hicieron abrir un hígado, un corazón, y eso no me gustó nada, me dijeron que eso era ser veterinario y ahí dejé mi carrera de naturalista y la retomé en 2020, cuando siempre había tratado o sea, siempre me gustó la naturaleza y siempre traté de satisfacer ese deseo, necesidad, esa pasión en vacaciones, tratando de hacer viajes a lugares naturales. Y en 2020 fuimos a Belice con la familia y ahí viví situaciones de deforestación que me impactaron bastante. Básicamente la selva cortada por grandes monocultivos de naranjos, donde uno veía claro cómo el hombre había cambiado el paisaje, habían desaparecido un montón de especies del lugar. O sea, esa imagen de lleno de naturaleza y vaciamiento e interés, profit, te impactó. Sí. Me impactó y lo otro que me impactó en ese momento, me cambió un poco, fue la imagen romántica que uno tiene del campo viviendo en la ciudad, ¿no? Porque uno a veces ve desde la ciudad un campo de naranjos y dice, wow, eso es naturaleza. Pero eso fue como también una imagen que me choqueó porque era ver cómo eso no es naturaleza, digamos, es espacio reformado por el hombre y que se usa para producción. Y ahí vuelves y pandemia total. Sí, ahí volvimos. De hecho, a la vuelta tuvimos que hacer escala en Estados Unidos, así que nos tuvimos que aislar antes que la mayoría. Y eso se daba en la misma situación que había cambiado la situación de Rootstock y de la empresa donde estaba. Se habían dado situaciones familiares que me habían llevado a repensar ciertas cuestiones. Y ahí, después de haber estado tantos años 7x24 en el mundo blockchain, donde un poco tenés que estar 7x24 porque camina un ritmo tan rápido que si no es muy difícil seguir el paso, empecé a sacar un poco la cabeza del blockchain y empecé a meterme un poco más en lo ambiental. Ahí empecé a consumir material sobre el estado de crisis climática, crisis de biodiversidad. Vi una charla TED de Flavia Brofoni que me sacudió bastante, eso también me llevó a meterme mucho más en tema. ¿Dónde la pueden ver? Es TEDx Río de la Plata. TEDx Río de la Plata está en YouTube. Si buscan TEDx Río de la Plata, crisis climática, seguramente aparece. Qué guay. Flavia, sí. Muy bueno. Sí, eso la verdad que es ayer una charla muy que al hueso y que a mí me sacudió Pero mucho. la imagen más de toda esa charla, tú lo haces ese match y todo el know-how que traías lo aplicas. Sí, como que ese todo fue como un sacudón muy grande desde la pandemia a nivel personal. A veces no menos justo se daba que cumplía 40 años, a veces la crisis de los 40 y me venía replanteando cosas. Y también leer la situación de que todos los científicos anunciaban, bueno, alerta rojo, todavía hay una ventana de tiempo para actuar, pero se está cerrando muy rápido y básicamente... Y estamos así rápidamente para imprimir realidad. ¿Cómo estamos actualmente ahora, medioambientalmente? En el horno. Ya estamos a 200 grados del horno. A ver, estamos mal. No sé si estamos mal, pero vamos bien. O sea, estamos mal y sabemos lo que habría que hacer para poder estar mejor. O sea, ya sabemos que la temperatura no va a bajar de 1,5 grados, que se va a hacer la temperatura. O sea, lo que hemos ganado no se baja. No, ya estamos aproximadamente a 1,10 grados arriba de las temperaturas preindustriales.
Lo que la comunidad científica dijo es tratemos de limitar el calentamiento a 1,5 grados, y eso empeora las cosas un poco, pero podemos convivir con eso. Es una situación aceptable. ¿Pero qué significa eso? ¿Que va a cambiar el clima en muchas regiones? Claro, 1,5 grados significa que la temperatura promedio de la Tierra va a subir 1,5 grados, a nivel, digamos, a través de un periodo de tiempo fijo. Eso no quiere decir que si hoy la temperatura es 20 grados en Buenos Aires, dentro de 20 años la temperatura va a ser 21,5 grados hoy. Estamos hablando de temperaturas promedio. Eso quiere decir que hay sectores de la Tierra donde las temperaturas promedio van a subir mucho más, sectores donde no va a subir tanto. Esas subidas de temperaturas ya van a implicar ciertas consecuencias como deshielos, cambio en las precipitaciones, cambio en el nivel de los mares, cambio en la acidificación del océano. Está como la Tierra es un gran sistema, está todo relacionado, entonces no es solo que sube la temperatura. Esa subida de la temperatura... Pero normalmente no se habla de la temperatura promedio, que eso lo que acabas de definir, pero luego la gente tampoco sabe dónde, en qué mapa del mundo va a afectar más. Sí. Tú más o menos lo tienes... Bueno, pero sabes que cualquier parte del mundo que se afecte va a terminar afectándote a vos, de alguna manera. También, Sí. también, efectivamente. Sí, tampoco es una fija, ¿no? Es que decir, bueno, acá va a pasar esto, porque cuando se habla siempre se habla de probabilidad de eventos. Sí hay mapas mucho más precisos de qué va a pasar en cada parte del mundo y en los últimos informes del IPCC, que el IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático, donde se compilan cada tanto todos los trabajos científicos que estudian el clima, da una explicación mucho más precisa de las regiones. Claro, porque... Hay regiones que van a ser, por ejemplo, mucho más afectadas, que son los estados insulares, que de repente hay algunos que sabes que se van a hundir o que muy buena parte va a quedar cubierto. En otros lugares, como los polos, sabes que ahí se van a derretir, digamos que la capa de hielo va a bajar muchísimo. Cambio de temperatura trae dengue, por ejemplo, algo que no... ¿El dengue por qué aparece, por ejemplo, en esta región? Y todas las cosas son multicausales, ¿no? No es que hay una sola causa, pero probablemente tenga que ver con los cambios en las formas de vida mejoran las condiciones para que los mosquitos de dengue se prosperen, como por ejemplo eliminamos la competencia de esos mosquitos, ¿no? O sea, se fumiga, entonces desaparecen un montón de los depredadores, desaparecen otros mosquitos que le hacen competencia. A la vez, las situaciones de temperatura y humedad probablemente favorezcan el crecimiento de ese mosquito. Una cascada, un efecto cascada. Un efecto cascada que después es muy difícil revertir. Volviendo para atrás, 1,5 grados me decís que es malo pero aceptable. ¿Qué temperatura, o sea, hasta dónde no es aceptable? ¿Qué estamos haciendo mal para llegar a eso? ¿Y qué podemos hacer bien para evitar que suceda? Creo que lo que estamos haciendo mal, digamos, es no transicionar mucho más rápidamente y hacer las cosas que sabemos que hay que hacer, que es hacer una transición energética. O sea, volviendo a las causas del cambio climático, hay consenso científico que la principal causa es la emisión antropocénica, o sea, la emisión del hombre de gases de lo que se denomina efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? En la atmósfera siempre hubo una cantidad de gases, como el dióxido de carbono es el más conocido, también está el metano, el nitrógeno, que no el nitrógeno, perdón, bueno, no me acuerdo el nombre del ahora otro gas, es decir, hay varios. Pero bueno, el dióxido de carbono es el más importante, que capturan de alguna manera el calor que viene del sol y permiten que la atmósfera se mantenga en una temperatura aceptable para la vida. Entonces eso está buenísimo y es lo que permitió el desarrollo de la vida. El problema es que desde la revolución industrial para acá, y en los últimos 20 años muy pronunciadamente, a partir de la forma de vida del ser humano, empezamos a liberar muchos más de esos gases a la atmósfera, con lo cual se fue capturando mucho más calor, lo cual fue haciendo que aumente mucho la temperatura promedio. La principal causa de emisión de esos gases es la obtención de energía a través de combustibles fósiles, porque cuando uno quema carbón, petróleo, gas, libera dióxido de Pero ahora se carbono. quiere electrificar todo. Y la gente, yo el otro día me decía uno, no, es que, claro, si quitamos el gas de casa y electrifico 100% todo, cuando hay un corte de luz, no tengo para ducharme, para nada, para cocinar, me quedo desconectado. Y eso como... Eso es cierto. Ahora, hay mucho, de lo que dijiste hay varias cuestiones. O sea, uno es, hay que electrificar todo y también que hay que hacer que la generación de energía eléctrica sea con fuentes renovables. Hoy buena parte de la energía eléctrica que consumimos en los hogares viene de combustibles fósiles.
no viene de fuentes O sea, renovables. sol, por ejemplo, en todas las comunidades de vecinos de un edificio, poner una placa solar, autoalimentarse. Sí, eso está buenísimo. Hidroeléctrica. Hidroeléctrica, Eólica. eólica y bueno, y energía nuclear, ¿no? Que ya está más aceptada como una energía que tiene algunos riesgos ambientales, pero no produce Pero la gases. gente no quiere la nuclear. Y eso Hay es un muy poco de polémico. resistencia. Ahora hay como, o sea, Greenpeace por mucho tiempo estuvo en contra de las nucleares, hay muchos movimientos que estuvieron en contra de la energía nuclear y también hay mucho ambientalista que está a favor y estuvo a favor de la energía nuclear justamente porque tiene un riesgo potencial versus un riesgo real de seguir quemando gases de efecto invernadero. Claro. Hoy en día me parece que incluso en el libro de Greta, si no recuerdo mal, pero está como mucho más aceptado que dada la situación de emergencia, está bueno mantener la energía nuclear. Aunque sea de transición, ¿no? Yo no soy un experto en temas de transición energética, que es algo súper complicado, pero yo entiendo que es algo bueno mantener la energía nuclear, lo que ya hay construido, funcionando a la mayor escala posible, para que justamente permitir esa transición hacia fuentes renovables y sin tantos riesgos potenciales. Y ahora, el problema es ese, que ahí dices tú, voy a hacer un fondo, fundraising hacia afuera o en casa. Sí, bien. En nuestro caso, nosotros decidimos hacer fundraising en casa. A ver, cuando decidimos hacer este cambio y trabajar en lo ambiental, después de un proceso de aprendizaje, exploración y demás, vimos que había tanto una oportunidad de impacto ambiental como una oportunidad de negocios en lo que es agroalimentación y uso del suelo, que es uno de los sectores emisores principales en el mundo, con particular incidencia en Latinoamérica. Ahí va a tener que cambiar muchísimo en la forma que producimos alimento y en la cual nos alimentamos y también en la forma en la cual disponemos de la tierra durante los próximos años. Bueno, y ahí en Latinoamérica en general, en Argentina en particular, es líder en eso a nivel global. Entonces decidimos ir por ese lado. Entonces era algo más que era nuevo para nosotros porque no vengo de ese sector y había mucho que aprender. Pero tenías mucho de blockchain, o sea, Mucho de blockchain y tecnología, y que ahí también decidimos, blockchain es una tecnología más, no decidimos abrir un fondo solo blockchain, sino invertir tanto en lo que son soluciones Climatech, que es la forma en la cual se denomina todas las tecnologías que tratan de trabajar en mitigación, adaptación y monitoreo de clima y cambio climático. Pero también decidimos invertir en lo que se llama Nature-Based Solutions, que son soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, no justamente en ese proceso de aprendizaje de ver cuál era la forma más eficiente de inversión, es que decidimos arrancar por un círculo íntimo que nos diera la libertad justamente de explorar y aprender por el camino. y eso, claro, ahí juntas el capital, todo el mundo ya confía, que es la confianza la base de crear el capital, generas el vehículo de inversión y a partir de ahí empiezas a invertir en startups. Startups que están en Latinoamérica o en todo el mundo. En Latinoamérica. El objetivo es Latinoamérica. Como te decía, invertimos en startups, ahí como que hacemos una distinción entre lo que son startups, que tradicionalmente se llama las empresas de potencial exponencial de crecimiento, y nosotros tratamos de invertir también en lo que llamamos empresas de impacto, que son empresas que pueden alcanzar una escala más de lo que se llama cebras, gacelas o pymes, digamos, que son empresas que pueden convertirse en empresas muy rentables. Claro. Son caballos pero sin cuernos. Exacto, que en algunos casos que... Me encanta, no lo había escuchado esta de Gacela. Claro, ¿no? claro, son todos unicornios sin cuernos. Sin cuerno, me encanta. Un burrito, una mula. Yo prefiero ese mejor, ¿eh? Claro. Y son distintos tipos de empresas, creo que a veces subvaloradas por el mundo inversor, por cierta lógica de inversión, por cómo funcionan los fondos de capital de riesgo, que cada empresa tiene que poder repagar ganancias de todas las que van a fracasar. Y ahora hablamos mucho de que nuestros, no sé, mis abuelos, mi viejo, invierten con otra lógica, más de, che, yo quiero ser socio de una empresa, que le vaya bien a la empresa, que sea una empresa rentable, que dé ganancias eventualmente, no necesariamente teniendo un exit, pero además ese tipo de empresas muchas veces tienen un impacto ambiental muy concreto y muy real en un área específica y que no, por ese área no tiene potencial quizás de hacer un IPO en Nasdaq. No, pero no, y claramente tu tesis de inversión no es ir escalando, ¿no? Y multiplicar, sino mantenerte con los activos y hacerlos rentables y seguir reinvirtiendo. Exacto, que sean empresas rentables. Obviamente Claro. hay empresas que tienen quizás un potencial de crecimiento mucho más grande y multiplicadores más interesantes y otras que tienen potencial de crecer, qué sé yo, el 20% anual. Y eso está buenísimo. Claro, claro que sí. Pero estoy pensando ahora, digo, históricamente Greenpeace, por ejemplo, que fue como el gran paradigma del ambientalismo en los 80, en los 90.
cómo se bancaba Greenpeace, saliendo a buscar la plata de la gente, diciendo, ayúdanos a sostener todo esto. Hacían una muy buena campaña de comunicación, una muy buena campaña de concientización o lo que quieras, y salían a buscar el dinero de la gente. Digo, hoy, todas estas empresas de tecnología que pueden hacer un cambio significativo en el mundo, digamos, ¿no podrían también agruparse en un modelo así? Es decir, los fondos de inversión a lo mejor están buscando el unicornio, pero la gente está buscando una solución a un problema, digo, salir y buscar a la comunidad para que financie todo este tipo de proyectos, apoyando un propósito como apoyaban a Greenpeace hace 10 años. Sí, totalmente. Hay, digamos, algunos mecanismos de crowdfunding y ahí, y linkeando con el tema blockchain, creo que hay muchas posibilidades de desarrollo en lo que es financiamiento colectivo a través de blockchain y sistemas de monitoreo colectivo y gobernanza descentralizados también para estas empresas. Creo que ahí hay mucho por innovar y por hacer todavía. Sí. ¿Y qué estás viendo? ¿Qué soluciones innovadoras, qué soluciones disruptivas estás viendo? A ver, les cuento algunas que a mí me gustan. O sea, hay algunas que me gustan, hay un montón. A mí particularmente me interesa todo lo que tiene que ver con justamente alimentación y distintas formas de concebir la naturaleza. Entonces, perdón, de concebir también lo que es la producción. Entonces, muchas veces toda la producción de alimentos trabaja de una manera, con una manera agroindustrial basada en monocultivos y uso intensivo de insumos. El agua, claro. Sí, agua, te diría más químicos, pesticidas, también, agua claro. de más, pero sobre todo fertilizantes, cuestiones que son muy contaminantes para el ambiente, ¿no? Y que también muchas veces hablamos de crisis climática, y nosotros también hablamos de Climatech, porque es una narrativa ya más aceptada y más fácil, pero hay una crisis que está muy asociada a eso, que es la crisis de biodiversidad, ¿no? Entonces, hoy en día muchas veces se habla de una triple crisis planetaria, hablando de clima, biodiversidad y contaminación. Porque contaminación, tenés plásticos, tenés químicos en el suelo, tenés un montón de cuestiones, el aire, un montón de cuestiones que están incluidas dentro de eso. Y una de las cosas que ocurrió es que estamos en una extinción de especies masiva, que si seguimos así, vamos camino a que cosas que nosotros conocemos, no sé, los osos polares es quizás lo más conocido, pero que cosas que uno no puede creer que nuestros hijos ya no los van a ver, que van a decir, che, ¿quiere un oso polar? Y es bastante fuerte, también se aumenta la temperatura, que los corales va a desaparecer, creo que con 1,5 grados, y tómenlo con pinzas, pero supónganse que desaparece el 25% de los corales y la temperatura sube a 2 grados y medio, ya desaparece el 60-70% de los corales. Es que es una escala... Es una escala abismal y parte de los causantes de eso, además del cambio climático, es lo que se llama el cambio de uso de suelos, que tiene que ver con que usamos buena parte de la tierra para producción agrícola y ganadera. Y con eso nos llevamos puesta un montón de todas las especies nativas que vivían ahí. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que me interesa? Me interesan mucho todos los emprendimientos que tienen que ver con usar todo el conocimiento ecológico que tenemos hoy en día para hacer convivir la producción con la biodiversidad local. Entonces, hoy en día ya hay papers y mucho trabajo acerca de que la multiplicidad de polinizadores, por ejemplo, incluyendo quizás exóticos, pero sobre todo también los nativos, aumenta la productividad del suelo. De que ya no tenemos que pensar el campo en hectáreas, porque cada metro cuadrado quizás es diferente y tenemos tecnologías que nos pueden permitir optimizar la producción metro por metro. Y quizás hay metros que son productivos y metros que no, y que los podemos destinar a dejar biodiversidad nativa. Y eso con uso de tecnología también, con drones... Exacto. Pues, Puedes usar drones, puedes usar robots, por ejemplo, para evitar el uso de, no sé, desmalezar, por ejemplo. Sí. Entonces, te evitas el uso de pesticidas. En un capítulo de Smoke hablamos con Satellantis, que tienen satélites y en órbita van fotografiando milímetro a milímetro toda la parcela, la hectárea, y te dice aquí sí, aquí no, y destina mejor productividad, pero también mejor uso del suelo. Exacto. Haces un mejor uso del suelo y usas lo que llamamos mucho más conocimiento ecológico. Exacto. Que insumos. O sea, pasamos de una agricultura intensiva en insumos a una agricultura intensiva en conocimiento. Intensiva en profit, ¿no? Antes. Ambas son en profit, claro. Y ahora también puede ser intensiva en Claro. profit. El tema es que está basada en conocimiento en vez de estar basada en insumos. Claro. Y está perfecto. Y esa agricultura nos permitió comer por muchos años y está buenísimo que haya sido así, pero estamos en momento de transicionar. ¿Cuál es la que más te motiva? Y ya dejamos atrás ahora como el problema y sabemos que hay alarmas, sabemos que hay problemas en el mundo, pero
de todas esas empresas que estás participando, ¿por qué te motivan a entrar? O sea, ¿cuál es lo que eliges para entrar? Los emprendedores. Creo que es una respuesta, ¿no? Quizás media hecha en casi que en todos los inversores. ¿Pero qué? ¿Es porque en esta instancia de donde invertimos nosotros, que son etapas tempranas de los emprendimientos, nos fijamos en la visión del emprendedor. En nuestro caso, y a partir de una terminología que hablamos con un grupo de empresas Climatec hace poco, buscamos emprendedores que tengan una visión H3, ¿no? ¿Y qué quiere decir H3? Que tengan una visión de transformar toda la matriz productiva y que apunten a un mundo regenerativo donde convivamos con la naturaleza. Entonces, eso nos enamora mucho y tratamos de ver que los emprendedores realmente tengan esa visión, que el proyecto además sea una oportunidad, que el modelo de negocio cierre para que sea un emprendimiento rentable, que sea una oportunidad de mercado, que tenga una ventaja competitiva por sobre otros productos. Creo que eso es como lo... ¿Foodtech entra en tu tesis? Y lo que es Foodtech, que tenga orientación a sustentabilidad, sí. De hecho, hay como dos temas que son muy vigentes en lo que es cambio climático y que son de las cosas que más impacto pueden tener, que son reducción de proteínas, reducción del consumo de proteína animal, que eso tiene como muchas aristas, ¿no? Tiene desde educación, producción de alimentos a base de plantas. Bueno, hay uno mucho más polémico en el cual no nos metemos, que es carne de laboratorio. Y tenés también lo que es reducción del desperdicio de alimentos, que es un problema quizás no tan conocido, pero... Están surgiendo ahora muchas también, sí. De recycling, sí, como que se ve que toda la emisión de gases de efecto invernadero por los alimentos desperdiciados es enorme, representa buena parte de la emisión de gases a nivel global. Creo, si no recuerdo mal, entre un 3%, depende de la estadística que se mire, pero bueno, es un montón y es un problema que parece muy obvio de atacar, ¿no? Porque se desperdician un montón de recursos más allá de los alimentos. Así que, por ejemplo, nosotros invertimos en un proyecto que se llama Kiwi, que es un proyecto que apunta a reducir el desperdicio de alimentos a través de programas de cashback para los usuarios, ¿no? Porque lo que vino es que hoy en día en los supermercados y cadenas de retail se desperdician un montón de alimentos y encima eso representa un problema para el productor que se tiene que hacer cargo de ese desperdicio. Bueno, para toda la cadena. Toda la cadena pierde. Toda la cadena pierde, especialmente el último, el que le da el retail y que tiene que hacerse cargo de la deposición de esos materiales. Entonces, lo que hacen es a través de todos mecanismos de obtención de información, promueven para el consumidor el consumo de productos próximos a vencer. Eso cuando yo voy a comprar, por ejemplo, lechuga en un supermercado y me dice, oye, ¿tienes carne a punto de vencer? Compra. Compra esto y tenés un beneficio y te pagan un cashback por consumir eso en vez de consumir la carne que tiene, no sé. Y es genial porque muchas veces es que no sabemos. Por ejemplo, en Eroski, que es un supermercado de allí de España, a última hora, de 6 a 7 antes de cerrar, ponen los próximos vencimientos en un exhibidor. Uno entiende eso, ¿no? A ver, si tengo 2 panes voy a comprar claro, el que vence después, claro. Nunca el que vence primero. No, tal cual. Faltan incentivos para... no tenés ningún incentivo. No, la educación, porque aparte es una idea. Y el precio, El precio también. Porque hacen descuentos. Es una idea. Yo no la tenía en la cabeza. Claro. Ahora me lo decís y nunca pensé 100%. en esa lógica. Siempre la pensé distinta a la lógica. Sí, tal cual. Hay cosas que tienen que cambiar desde la lógica de una. Pero bueno, esos ayudan. Así que no me acuerdo de qué estábamos hablando, de pasamos alimentos. a otros temas, no pasa nada. Sí. Me parece interesante también, hace poquito me contaste que hiciste una especie de retiro con varios de los emprendedores. O sea, también estás ahí trabajando en hacer comunidad con estos emprendedores, ¿no? Que la diversidad de ideas, como recién, me tiras una idea que yo no la tenía y que pum, ahora puede cambiar un hábito o puede cambiar cómo encaro mi empresa. Sí, totalmente. Cuando empezamos a trabajar, creíamos que eran estadios tempranos en Latinoamérica de lo que es Climatec o emprendimientos climáticos en general, y lo que vimos fue que era temprano, pero mucho más temprano de lo cual nos imaginábamos. Con lo cual decidimos tomar como misión también ayudar a desarrollar el ecosistema local. Entonces, ya desde el año pasado que organizamos distintos tipos de eventos, capacitaciones y encuentros para emprendedores, y este año decidimos dar un paso más y organizar un retiro de 2 días en un campo muy especial que se llama Quintesencia, que es una escuela de regeneración y que hacen capacitación en distintas técnicas ecológicas y de conservación y de vida sustentable.
Y nos fuimos ahí para justamente retirarnos y poder dedicar 2 días a reflexiones que muchos compartimos, de los cuales estamos trabajando en este sector. Y surgieron cosas súper interesantes, ¿no? Ahora, por un lado, es el hecho de compartir esto, lo que se llama la angustia climática y cómo convivimos con eso, porque si estás muy metido en el tema, también es difícil abstraerse de la situación, de esto que preguntábamos al principio y que decíamos, bueno, y estamos complicados, hay esperanza, bueno, ¿cómo convivimos con eso? Otras cuestiones interesantes que surgieron es cuál es nuestro rol como emprendedores, qué podemos hacer y qué no, hasta dónde llegamos, cómo convivimos con las contradicciones que tenemos nosotros como humanos, ¿no? Porque uno no es perfecto, entonces muchas veces uno tiene que lidiar con situaciones que tienen que ver con, no sé, yo viajo en avión y sé que eso tiene un impacto ambiental. Pero está pensando en lo que vestimos, o sea, al final vestimos tal cual. estamos en el camino. Exacto, es extremadamente difícil convivir con eso, entonces está buenísimo compartir esas problemáticas con otra gente. Y lo otro que estuvo buenísimo es muchas veces hablamos de todos los problemas que trae la crisis ambiental y focalizamos en un escenario apocalíptico a futuro, pero nos cuesta imaginarnos cómo es el mundo al cual queremos ir. Y conversábamos ahí, yo decía que no sé si lo podemos imaginar, no sé si vamos a llegar ahí o no. Lo que estoy 100% seguro es que si no lo podemos imaginar, no vamos a llegar ahí. Entonces, trabajamos mucho también en el ejercicio de hacia dónde queremos ir. Y bueno, justamente ahí es que hablamos mucho de esta terminología H3, ¿no? Y estamos todos dispuestos a ir a H3, que tiene que ver con un horizonte de trabajo que habla de los distintos horizontes, y H3 es el Está guay el H3, como tenerlo tatuado, ¿no? En la mente. Exacto, sí. Nosotros nos gusta mucho el cine, y hablamos mucho siempre de cine, de series. Y esto que comentás, ¿no? Como que no hay ninguna película que muestre un futuro utópico. Todas muestran futuros distópicos, sí. donde todo se fue a la mierda, donde todo ya explotó. Y bueno, y la temática arranca desde ahí, de cuando... ¿Por qué culturalmente no podemos empezar a contagiar un mensaje más positivo? Esta angustia que decimos, la angustia climática. Porque es de todos, es global la angustia climática. ¿Por qué no podemos empezar a contagiar mensajes positivos y mostrar eso desde otros productos, más allá desde un retiro de emprendedores? ¿Sí? ¿Por qué no hay una película que muestre un futuro posible que sea distinto? Fílmenla. No sé por qué no hay. Tienes razón. Listo, hecho. Blockchain No, y ya está. Hay un movimiento, yo lo más cercano que vi, que me gusta, es un movimiento que se llama Solar Punk, que es esta imagen de futuro conviviendo la tecnología con lo ecológico. Sí. Ese es un... Solar Punk. Solar Punk, que tiene como una estética que es lo más parecido que vi a... No lo profundicé, pero a un futuro deseado. A mí me parece que mucho del futuro deseado también tiene que ver con el cambio de las personas y cómo concebimos la relación con la naturaleza, más allá de la estética. Pero es la narrativa también que te empuja, porque al final, si Elon Musk dice todo el rato que queremos ir a Marte porque esto estamos en el horno, explota. Pero tú vas a ver y dices, hostia, está pasando, yo puedo hacerlo antes de esta imagen nefasta que me ponen. Y si la autonarrativa de cada uno se transforma ahora y lo podemos transformar, ¿no? Transformamos en macro y podemos evitar irnos a Marte, o al menos que sea exploratorio, pero no tanto de huir, sí. que es lo que está pasando ahora un poco. Sí, yo creo que las narrativas construyen y que toda la narrativa, sea de que nos estamos hundiendo, nos contribuye con que indefectiblemente creamos y vayamos a hundirnos. Tenemos que cambiar esa narrativa, ir a la narrativa de dónde queremos ir, accionar para ese lado, y con eso tenemos mucho más chance de ir para ese lado. ¿Cuánto impacto estás generando? Muchísimo. ¿Lo mides? Te veo que te... sabía que no una sabía. de las condiciones para todas las empresas que invertimos es que haga reporting de impacto. Un par de datos que tengo en mente, porque los vi la semana pasada y que me causaron mucha satisfacción de un par de los emprendimientos que trabajamos. Uno es Satellites on Fire, que es una aplicación de prevención y detección temprana de incendios forestales, que es otra de las grandes problemáticas que hay, y que hoy en día están usando su tecnología para monitorear más de 200 millones de hectáreas en Latinoamérica, Wow. lo cual puede introducir también cambios gigantescos, porque los incendios son un causal importante de deforestación y la deforestación es un causal importante de pérdida de biodiversidad y de emisión de carbono. Y otro dato muy copado que leí es de una empresa que se llama Roots, que desarrollan proyectos de ganadería regenerativa y agricultura regenerativa, que tiene que ver básicamente con restaurar la salud de los suelos.
Bueno, y ellos están restaurando, están en proyectos que restauran 3.5 millones de hectáreas en Latinoamérica. Y eso es muy Y ahí reducir también la dependencia de, ¿no? de las formas de cultivo, que haya otras alternativas ahora, que las que estáis estudiando, para sanear la tierra y que sea mucho más fértil que antes, sin necesidad de tanta artificio, que eso es... Exacto. A mí me gusta mucho lo que es la analogía que me dijeron una vez, que es que en realidad cuando exportamos soja, por ejemplo, lo que estamos haciendo es minería del suelo. Porque no es que exportamos la soja solamente, exportamos también todos los nutrientes y minerales que ese vegetal se lleva al exterior. Y las técnicas de producción alimentaria que tuvimos los últimos años llevaron a mucho extractivismo de sentido y perdimos mucha calidad y mucha vida en el suelo, que además es un repositorio importante de carbono. Entonces, todos estos proyectos apuntan a justamente restaurar la salud de los suelos, lo cual tiene muchísimos beneficios, no doble beneficio. Tiene beneficios en mayor humedad, mayor cantidad de nutrientes, lo cual deriva en mayor producción, mayor resiliencia a eventos extremos, claro, que son, digamos, a sequías, inundaciones. Bueno, y además termina siendo mayor productividad. Y un punto importante desde lo económico es que terminan siendo más rentables hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día cada vez es más caro adquirir esos insumos y se produce cada vez menos. Cuando vos dependes menos de insumos externos, tu rentabilidad sube. Quizás tenés la misma productividad, pero tu rentabilidad más estable, es estable, claro. En la agenda política, y ya por terminar, pero en la agenda política yo estos mensajes no los escucho. O sea, si te pongo a ti de presidente, ¿qué sería lo primero que cambiarías? Venga, venga, anímate, 3 cosas, así. Yo creo que cambiaría los sistemas de incentivos. Creo que el Estado cumple un rol importante en la transición. Creo que hoy en día los incentivos están dados para hacer las cosas mal, ¿no? O sea, hay muchos subsidios a los combustibles fósiles, hay subsidios al extractivismo. Creo que mucho podría cambiar si el sistema de premios y castigos está orientado a la transición, cosa que me parece que no pasa. O sea, solo con ese switch es uno de los switches que hay que hacer, pero me parece que es un cambio importante. Para empezar. Claro, hoy en día uno ve del discurso que a veces estamos en crisis ambiental, pero después ve que se destinan millones a subsidiar proyectos de combustibles fósiles o transportes no sustentables, un montón de cosas en las que no son las adecuadas para la transición. Y decís, ¿qué pasaría si todo eso se destina, o ni siquiera todo eso, si parte de eso se empieza a destinar a la producción de parques eólicos, la producción de parques solares, a otro tipo de movilidad, a incentivar otro tipo de producción agrícola? Lo que dices de incentivos también es verdad. Nosotros en los rodajes también, ahora hemos también certificado allí, y aquí el hecho de proteger todo lo que generamos, al menos reducirlo al mínimo y dar como un certificado, ¿no? De somos medioambientalmente, no vamos a decir cero huella, pero hacia ello, ¿no? Queremos ir. Eso está buenísimo. Sí. Sí, me parece pequeños detalles, ¿no? En la conducta de nuestras industrias, de lo que hacemos. Sí, yo creo que eso en la transición es importante. Hay que entender que es un proceso transicional, porque si no, uno no hace nada. Te puedes quedar muy fácil en la parálisis de esto que comentaba antes. No, ¿por qué voy a reciclar si igual viajo en avión, igual contamino? Bueno, vamos haciendo un proceso de mejora continua y de mejorar siempre. Y eso va a activar y accionar mucho más que la parálisis de decir, bueno, no hago nada porque no importa. Y yo creo que en el Estado pues, tiene que ir accionando hacia formas más sustentables. Ya sabéis. Bueno, y yo creo para cerrar, Flavia en la charla TED, que ya debe tener como 5 años, ella decía que nos quedaban 10 años. Sí. Hicimos algo para cambiar algo en los últimos 5 años, llegamos a evitar, hay un poco de luz al final del túnel. Y yo creo que esperanzas hay, no está claro, por eso hay que trabajar fuerte en acelerar la transición. Si sigue todo como hasta ahora, no llegamos, pero podemos llegar, ¿no? Entonces hay algunos datos que son positivos y que dan como una luz de esperanza de que, bueno, si hay voluntad, podemos ir hasta allá. Algunos tienen que ver con algunos países que mostraron desacople entre el crecimiento del PBI y la emisión de dióxido de carbono, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, que es como son 2 métricas que siempre entran en conflicto y que hasta ahora siempre el crecimiento del PBI era como la variable que se usaba para ver si se podía obtener
mejores índices de desarrollo en la población, bueno, y eso siempre era costo de emisión de gases, y desacoplar eso es fundamental, entonces eso es bueno. Hay 2 países que ya lo hicieron. Hay países, sí, que ya muestran con sus peros, ¿no? Tampoco es un dato que decís, wow, esto es así y esto muestra que se puede, porque hay que ver las cosas más en detalle, pero bueno, ya que ese indicador es bueno, cómo derivó la inversión de riesgo en empresas Sí, climáticas. pero si el resto de buenísimo, 198 creció. países hacen lo mínimo que esto, afectaría ya globalmente. Sí, sí, sí. Es que es... O sea, si se consigue eso... No son tantos países al final del mundo, son No, son 200. Hay datos también de crecimiento, por ejemplo, de movilidad sustentable, autos eléctricos, leyes al respecto que están buenas. Últimamente se firmó ya un poco a nivel más macro, aunque es un convenio en lo que es la COP de biodiversidad, que así como había objetivos en cuanto a reducción de gases, hay también ahora objetivos concretos en cuanto a conservación de territorio terrestre y marino para justamente mantener la biodiversidad. Hay algunas cosas que dan una luz de esperanza, que son también como llamamos en el retiro, como algunas semillas de H3 que muestran que Me gusta. para dónde Lo voy a podemos empezar a llegar usar. a ir. Así que creo que lo interesante es accionar para ver si llegamos a tiempo. Lo que decía Flavia es que sí hay indicadores importantes que para el 2030 tenemos que reducir drásticamente la emisión de gases, hasta en un 50%, para llegar a cumplir el objetivo de 1,5 grados, 2 grados máximo. Bueno, el horizonte ahora es 2030, ¿no? Estamos foco en eso, el horizonte está ahí. Ujú. Sí. Ojalá. No dejemos todo para el último momento, ¿no? Porque No. 2029 dijimos, no, Uy, pero bueno, ya es nos viernes. vamos con miedo, pero esperanzados. Tal cual. Así que bueno, Ru. Yo muchísimas inspiradísimo. gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por inspirarnos, de verdad, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a Y ustedes. sigue metiéndole al fondo. Que crezca. Ojalá que sí, que crezcan los emprendimientos. sobre Exacto. todo. Y por ahí vosotros, ¿en qué cámara? ¿Qué cámara? Por favor. Cámara 3. La ducha, yo voy a dar un tip de medioambiental. La ducha, te pones una canción de 2 minutos, 2 minutos y medio, y ya está. Y cuando se acaba la canción, se acaba la ducha. Listo. Gracias.